Buenas tardes, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como verán allí, se trata de lo que es afectividad y emociones. Y de repente algunos dirán, pero ¿acaso no es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo, en realidad son términos que tienen diferente amplitud. Y el día de hoy vamos a tratar de aclarar todo esto para que pueda ser de su dominio y puedan manejarlo mejor también, ¿no? Aquí tienen un pensamiento bien interesante sobre esto que es afectividad o emoción, y en este momento un poco como que lo confundimos, ¿no? Dice, amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior. Bueno, fue algo que dijo Frida Kahlo. Ella era una pintora mexicana que sufrió mucho en la vida. En realidad, cuando tenía 17 años, tuvo un accidente en el cual un tubo que era parte de, no sé si del tranvía o del carro donde estaba ella, le atravesó el cuerpo, ¿no? De un lado al otro. Sin embargo, ella, apoyándose, ya era amante de la pintura entonces, pero se dedicó mucho más a eso y su pintura reflejó mucho de su dolor y de los conflictos que fueron pasando, que fue pasando, ¿no? Y tal vez por eso escribió ese pensamiento, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué tanto de verdad tiene eso, ¿no? Cuando amurallamos, o sea, cuando guardamos nuestro, en el caso ella pone el sufrimiento, dice, ¿no? ¿A qué te arriesgas? Ella dice que te arriesgas a que este sufrimiento, a que este sentimiento te devore desde el interior de ti. ¿Cuánto de razón tiene? ¿Es así? ¿No es así? Vamos a revisarlo el día de hoy, ¿no? Vamos a tratar de aclarar y por eso vamos a ver qué cosa es la afectividad, qué alcance tiene, qué funciones cumplen las emociones en nuestra vida, cumplen alguna función o no, qué componentes tiene, o sea, cómo está formada las emociones, cuál es la base biológica, qué tiene que ver con la cognición o pensamiento, qué clases de emociones existen y qué relación hay entre una buena expresión afectiva y el bienestar personal. ¿Se pueden manejar las emociones? No se pueden hacer. Bien, es en líneas generales lo que vamos a revisar hoy día. Y empecemos por el concepto. El concepto de afectividad, porque afectividad es el término más amplio, afectividad es el término grande. La afectividad incluye diferentes manifestaciones o modalidades de manifestación de la afectividad, del afecto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de afectividad, hablamos de un conjunto de reacciones que tienen un conjunto de reacciones, o sea, no es solamente una reacción que tiene alguien, sino son varias reacciones paralelas, simultáneas, que tienen dos características principales. Tienen una valencia, o sea, tienen una valoración, es algo que se siente agradable o desagradable, tienen una valoración polarizada y tienen una intensidad. O sea, puede ser muy fuerte, muy intensa la manifestación afectiva que estoy experimentando, o puede ser poco intensa, de repente tan tenue que ni me doy cuenta. Y el resto peor, menos se dará cuenta, ¿no? Al costado tienen una imagen de diferentes expresiones faciales de diferentes manifestaciones afectivas, ¿no? Que probablemente muchos hemos compartido en algún momento de nuestra vida. Entonces, que quede claro que la afectividad se refiere a ese conjunto de reacciones, o sea, a una reacción de muchas vertientes que tienen valoración, agradable, desagradable, y tienen intensidad tenue, muy intensa. ¿Qué estados o qué modalidades afectivas son las más conocidas, las más comunes? Esas cuatro que tienen allí al frente.
Emoción, sentimiento, estado de ánimo y pasión. La emoción probablemente sea la manifestación afectiva más intensa que existe, más corta también y abrupta o repentina. La emoción surge de pronto y es tan fuerte, tan intensa que los síntomas, los indicadores de la emoción se pueden fácilmente identificar, inclusive desde el exterior, ¿no? Y algo que, por ejemplo, se acentúa y se puede ver en esta manifestación afectiva llamada emoción son las reacciones fisiológicas. Entonces, un conjunto de reacciones que se dan o se ven en mayor o menor medida, pero aquí en la emoción se ve con mayor fuerza, ¿no? Por ser las emociones algo muy intenso, una reacción muy intensa, con claridad. Puedes ver, puedes identificar las manifestaciones o síntomas, si quieres, o indicadores fisiológicos que tiene, o sea, la alteración que produce en el normal funcionamiento del organismo. Los sentimientos son otras de las modalidades afectivas, pero los sentimientos son un poco menos, son menos intensos, ¿no? Yo puedo sentir cariño hacia alguien o de repente desprecio, incomodidad, tristeza, algo que me genere tristeza, ¿no? Es poco intenso, o sea, no es de que esté llorando, sino que simplemente me hace sentir triste o me hace sentir cierto afecto, acercamiento, ¿no? Pero es más duradero. Los sentimientos de amor por la familia, por ejemplo, es más duradero y no es algo súper intenso, ¿no? Sino es algo medianamente intenso que te permite mantener tu vida y te permite inclusive experimentar emociones paralelamente, ¿no? Es estable, poco intenso, duradero y prima allí, o sea, prevalece el componente subjetivo. En este caso nos estaremos refiriendo a lo que es los pensamientos. Saben que los subjetivos son pensamientos, sentimientos. En este caso que estamos hablando de sentimiento, este sustrato subjetivo se refiere al pensamiento. Quiere decir que los sentimientos se mantienen, se producen por este componente llamado subjetivo, en otras palabras, por los pensamientos. Lo que yo pienso de una situación es lo que genera, mantiene un sentimiento. Yo puedo explicar mi sentimiento. Puedo explicar por qué siento amor por esta casa o por qué siento desprecio por este tipo de símbolos, etc. Puedo explicarlo porque hay pensamientos de por medio. Otra de las manifestaciones afectivas es el estado de ánimo. Cuando hablamos del estado de ánimo, hablamos pues de una manifestación afectiva que no tiene una causa, un origen muy claro. O sea, no es fácilmente identificable. Se sabe que surge desde tu subjetividad, desde tu percepción interna, pero exactamente qué causó el estado de ánimo que hoy te embarga no es claro, es difuso. El estado de ánimo es poco intenso también y puede ser más duradero, pero hay una característica que allí no está escrita, que el estado de ánimo es muy susceptible a la influencia externa. Esto es, te puedes levantar de buen ánimo, estás contenta, todo lo ves más iluminado, o de repente a todo el mundo lo ves más simpático, estás de buen ánimo, optimista, buen ánimo. De pronto en la calle vas caminando, te cruzas con alguien que te desagrada y plop, ya afectó tu estado de ánimo. O sea, es muy susceptible a la influencia externa. O al revés, puede ser que te hayas levantado
de tu cama de mal ánimo, como que estás un poco deprimido, ¿no? Un poco así fastidiado, y de pronto, qué sé yo, arreglando las cosas, encuentras un polo que te regaló alguien y te remonta a ciertos hechos, situaciones, recuerdos, etcétera, y ¡prum! Cambió tu estado de ánimo, ¿no? Entonces, el estado de ánimo tiene eso, es muy influenciable, si quieren, por los agentes externos. Una cuarta manifestación afectiva es la pasión. En este caso, hablamos de una manifestación afectiva que se parece muchísimo a la emoción, salvo en su durabilidad, o sea, dura muchísimo más. Es como si fuera una emoción larga, 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 larga. Quiere decir, es muy intensa, se notan con claridad las alteraciones fisiológicas y, eh, y dura bastante. Dura bastante. Es por eso que la pasión puede convertirse en algo riesgoso para la salud del individuo, porque tú puedes afrontar una situación determinada con una emoción X, pero la emoción acaba rápido y otra vez recobras el normal funcionamiento de tu organismo. Pero en el caso de la pasión, se altera el funcionamiento de tu organismo y como dura mucho, es difícil que puedas vivir sin afectarte de alguna manera, ¿no? Con el organismo alterado en su funcionamiento por días, semanas, meses, puede tener un efecto de enfermedad, ¿no? Como que de pronto se volvió hipertenso, de pronto se volvió diabético, de pronto se volvió un paciente cardiológico, etcétera, por la pasión. Y dado que la emoción es la manifestación afectiva más fuerte, menos riesgosa, porque tiene corta duración, es más fácil estudiar a través de la emoción los estados afectivos en general. Y eso es lo que vamos a hacer. O sea, en las siguientes láminas lo que vamos a ver es todo sobre la emoción, pero como representativa de los diferentes estados afectivos. ¿Qué funciones cumplen las emociones, por ejemplo? ¿Alguna vez nos sentamos a pensar, ¿cumple alguna función? Sí, sí cumple una función. Las emociones cumplen básicamente tres funciones. O sea, las diferentes investigaciones que se han hecho sobre las emociones muestran que hay tres funciones que son las principales, que cumplen las emociones. En primer lugar, una función adaptativa. Quiere decir, la emoción te permite adaptarte a una coyuntura, a una situación determinada. La emoción te permite afrontar esta situación. En la imagen que tienen allí, bueno, apareció un perro, el hombre se llenó de miedo y se puso a salvo. O sea, se adaptó a la situación de peligro y pudo salvarse. ¿Gracias a qué? Al miedo que experimentó, gracias a su emoción. ¿Ya? Entonces, en ese sentido es que se dice que la emoción cumple una función adaptativa. Te permite sobrellevar la situación. Por otro lado, también puede cumplir una función motivacional, cargarte de energía para que hagas algo, como que te da el plus de energía que puedes necesitar para realizar algo. Bueno, no necesariamente algo malo como una imagen, puede ser algo bueno también, ¿no? Entonces me motiva el entusiasmo que siento por empezar a ejercer una carrera determinada, me motiva a seguir estudiando, por ejemplo, ¿no? Y cumple también una función social en la medida que la expresión de las emociones te permite compartirla, te permite compartir, te permite
sacar la emoción y socializarla, conversarla con alguien, ¿no? Ponerte en contacto con otra persona. Entonces, básicamente encontramos tres funciones en la emoción. Una función adaptativa, una función motivacional y una función social. En la medida que compartir la emoción te ayuda a relacionarte con los demás. En las emociones podemos encontrar tres componentes. Componentes subjetivos, conductuales y fisiológicos. O sea, todas las emociones están compuestas por estos tres elementos, por estos tres tipos de manifestaciones. Todas las emociones provocan alteraciones en estas tres áreas. Alteraciones fisiológicas, alteraciones conductuales, alteraciones subjetivas. Las alteraciones fisiológicas están dadas por los cambios que se producen en tu organismo. De repente, vas a una feria, o quieres ir a una feria a ver diferentes tipos de accesorios para celular. Entonces, estás muy entusiasmado por ir, pero tu mamá te dice, mira, acaban de llegar de viaje, estamos en un país donde no conocemos a nadie, así que vas a tener mucho cuidado y lleva a tu hermanito, porque es tarde y que camine, que se canse y se vienen juntos de frente a dormir, mañana tenemos que salir temprano. Tú no quieres llevar, obviamente, a tu hermanito, quieres ir solo, pero bueno, es la condición que pone tu mamá. Entonces tú dices, bueno, pues ya, ¿qué voy a hacer, no? Ya pasa el hermanito, te bajo el hermanito. En eso, muy entusiasmado, estás viendo unos escaparates, otros, un puesto. De pronto ves que hay un stand para niños, lo cual piensas que sería interesante compartir con tu hermanito. Entonces le dices, oye, fíjate que... Y no está el hermanito a tu lado. ¿Qué haces? Empiezas a buscarlo con la mirada. Estás buscándolo con la mirada, nada, no aparece. Sigues buscándolo un poco más allá, nada, no aparece. Lo empiezas a llamar con disimulo lo llamas, preguntas a una persona, preguntas a otra, el tiempo sigue pasando, de pronto ya sientes que tu corazón empieza a latir más fuerte y más rápido, ¿no? Estás transpirando, tus piernas se están poniendo rígidas, tú sigues caminando, sigues buscando, la voz se va elevando cada vez más. Si alguien te viera en ese momento, se daría rápidamente cuenta que estás con miedo, ¿no? Que tu cara muestra la expresión del miedo. Sigues buscando, corres para un lado, corres para el otro, vas a la administración, haces perifonear que se perdió un niño de tales características, tal edad, tal nombre, se te cruzan pensamientos, y si ya no está acá, y si acá se han perdido niños antes, si hay trata de personas o de niños, de repente estoy buscando por gusto, de repente ya lo sacaron de acá, ¿qué le voy a decir a mi mamá? Todo ha sido mi culpa, yo debí estar más atento a él, ¿qué voy a hacer? Solo tiene 4 años, etcétera, etcétera. En una situación así, donde claramente hay una emoción, que es la emoción del miedo, podemos encontrar los tres componentes. Se produjeron cambios a nivel fisiológico, ¿no es cierto? Porque dice que todas las emociones, en este caso estamos hablando del miedo, producen cambios fisiológicos. ¿Qué cambios fisiológicos se dieron en esta situación? A ver, tienen por ahí, pueden activar el micro, pueden escribirlo en el chat. ¿Qué cambios fisiológicos se dieron? ¿Cómo se alteró el funcionamiento normal de tu organismo en esta situación? Con la aceleración del corazón y Bien, las piernas giras. bien hecho, bien dicho. O sea, la aceleración del corazón,
la fuerza, la intensidad con que latía tu corazón, la transpiración, las piernas rígidas, esos eran cambios fisiológicos provocados por la activación del sistema nervioso simpático, ¿no es cierto? El hipotálamo activó el sistema nervioso simpático, se produjo esta respuesta de emergencia. Dice que también hay cambios conductuales. ¿Qué cambios conductuales hemos escuchado que hubieron en la situación? Hubieron cambios en la forma de comportarse del individuo, de la persona, de este muchacho, o él siempre que va a una galería se comporta así. Hubieron cambios, sintió miedo. Hubieron cambios en su conducta, ¿como cuáles? En su tono de voz. Ajá, elevó el tono de voz, el volumen, ¿qué más? Primero miraba, después caminaba, después corría, después gritaba, como tú bien dices, alguien lo vio, se dio cuenta que estaba en pánico, la expresión facial, todas las acciones que él realizó son los cambios conductuales. Todo lo que vemos en él, su expresión facial, son cambios conductuales también. Entonces, cuando te pregunten qué cambios se dieron en la conducta, tú mencionas la gestualidad o el cambio en el rostro, en la expresión facial y los cambios que se dieron a nivel de actividad. Normalmente cuando uno va a una feria, cualquiera sea el producto, no corre, pues, ni empieza a llamar a alguien a gritos, mientras lo busca, mientras revisa puesto por puesto. O sea, hubo alteración de su conducta. Y dice que también hay cambios subjetivos. ¿Cuáles son los cambios subjetivos que se dieron? ¿Qué alteraciones subjetivas se dieron en esa situación? ¿Hubieron alteraciones subjetivas? Sí, hubieron alteraciones subjetivas que están. ¿Qué es lo subjetivo? Los pensamientos, los sentimientos. Hubieron pensamientos que normalmente no están, pero ahora estuvieron, como por ejemplo que, ¿y si ya no está aquí? ¿Y si estoy buscando por gusto porque ya se lo llevaron? ¿Cómo le explico esto a mi madre? Ha sido mi culpa. O sea, toda la reflexión, los pensamientos que se produjeron en ese momento son parte del componente denominado componente subjetivo. Entonces, en todas las emociones, alegría, tristeza, enojo, asco, etcétera, miedo, hay estos tres componentes: componentes fisiológicos, componentes conductuales, componentes subjetivos. ¿Cuál es la base biológica de las emociones? La base biológica de las emociones está dada en el siguiente orden. En primer lugar, lo que se va a activar es la corteza prefrontal. ¿Por qué la corteza prefrontal? Porque allí es donde se producen los pensamientos, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que va a pasar es que se va a colocar el rótulo, la etiquetita de peligro, situación peligrosa, y eso sucede aquí. Entonces, hay alteraciones aquí en el córtex prefrontal. ¿Por qué en el córtex prefrontal? Porque ahí se producen los pensamientos. Entonces, es allí donde va a empezar. Entonces, tu pensamiento dice, peligro, se perdió tu hermano. De ahí va a activar al hipotálamo. El hipotálamo es parte del sistema límbico. Por lo tanto, el hipotálamo activará a todo el sistema límbico, al tálamo, la amígdala cerebral, al hipocampo, ¿no? A todo el sistema límbico lo va a afectar,
pero especialmente va a alterar amígdala e hipocampo. Entonces, ¿qué va a hacer el hipotálamo? El hipotálamo va a activar inmediatamente al sistema nervioso simpático. Inmediatamente, peligro. El cerebro dice peligro. Entonces el hipotálamo activa el sistema nervioso simpático para que tu corazón empiece a bombear más rápido y que la sangre empiece a fluir con más fuerza y con mayor velocidad hacia las extremidades para activar la respuesta de emergencia, ¿no es cierto? Pero como el hipotálamo es parte del sistema límbico, se activa todo el sistema límbico, porque en un sistema todas las acciones están coordinadas. Al activarse el sistema límbico, se activa la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es la que tiene guardada allí todos los cambios que se van a producir ante una emoción. Entonces, al activarla, va a aparecer tu expresión facial, de repente la inclinación hacia adelante, todos los cambios que se producen ante una emergencia. Activa también el hipocampo. El hipocampo tiene que ver con la memoria. Entonces empiezan a aparecer otros recuerditos por ahí que tengan alguna relación con la situación actual. Me acuerdo que me contó mi tía que una vez en tal sitio también se perdió su hijito y vi una película y escuché en el noticiero. O sea, todos los recuerdos que tengan alguna relación con la situación actual se van a activar. ¿Por qué? Porque el hipocampo empezó a funcionar, trajo esos recuerdos a la actualidad. Entonces, de esa manera, algunos dicen que la activación de las emociones tiene que ver con una fibra córtico, hipotálamo, simpática, ¿no? Para referirse al sistema nervioso simpática. Que también existe otra fibra córtico, hipotálamo, amigdalina, o córtico, hipotálamo, límbica, ¿no? Como forma de nombrar las estructuras principales activadas, puestas en acción en una situación de miedo, como es el caso, ¿no? ¿Qué tiene que ver la cognición con todo esto? Bueno, la cognición es algo que data de las teorías cognitivas. Como ustedes saben, las teorías cognitivas proponen un modelo explicativo que incluye no solamente la situación estímulo y no solamente la conducta o respuesta del individuo, sino en medio colocan lo que es los procesos cognitivos. Y respecto a la emoción dicen lo siguiente: no es de que la emoción se produzca por la situación en sí, por lo sucedido. No, 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 no. Eso es un error. La emoción se produce por los cambios que se van a producir en los procesos cognitivos. O sea, la situación estímulo va a generar un pensamiento. Ese pensamiento que se va a producir, en este caso sería un cambio en el proceso cognitivo de pensamiento. Ya, la aparición de estos pensamientos, que son pensamientos valorativos, o sea, pensamientos evaluativos, evaluaciones que tú haces, evaluaciones cognitivas, evaluaciones de la situación. Entonces, en una situación determinada, tu pensamiento valora la situación, como que la pesa, la tabula, ¿no? Y rotula, esto es bueno, esto es malo, esto es peligroso, esto es tranquilo. Y como resultado de esos pensamientos valorativos se va a generar la emoción. Y la conducta sería la consecuencia de la emoción. Te comportas de una manera determinada porque por la emoción que estás experimentando, pero esa emoción no surgió directamente de la situación estímulo, sino surgió de la valoración o del pensamiento valorativo, pensamiento evaluativo que tú tienes sobre la situación. Ejemplo, el examen, ya, el examen, la situación examen. Sí, se puso muy nervioso con el examen, aquí le entró pánico,
le dio miedo, experimentó miedo porque iba a dar un examen, ¿no es cierto? Eso es lo que, digamos que popularmente suele decir, lo que digamos el común de la gente podría decir. Tiene miedo porque va a tener un examen. Pero los teóricos cognitivos te dicen, alto, no es así. Tiene miedo por lo que piensa de esta situación examen. O sea, por esta valoración cognitiva que él está diciendo. Si él dice, examen y no sé nada, y este curso no es mi fuerte, jamás he podido con los números, u otro tipo de pensamientos así, obviamente va a experimentar miedo. Pero si está igual, como puede pasar con otros estudiantes, ¿no? Tiene que dar el examen, está ahí sentado, va a dar el examen y piensa, sí, es difícil, es un reto fuerte, pero yo he vencido muchos retos en mi vida. Entonces no va a sentir miedo. Lo que va a sentir es motivación, fuerza, empuje. Eso es lo que va a experimentar, ¿ya? Entonces, lo que sostienen los teóricos cognitivos es que las emociones dependen de la valoración cognitiva. En otras palabras, depende de los pensamientos del sujeto, de lo que tú pienses de la situación. Si tú dices, esta es una persona que me va a revolcar, me va a hacer preguntas y me va a malograr toda la exposición, seguramente vas a estar nerviosa, asustada, con miedo. Pero si tú dices, no, el público es afable, son amigos míos, más bien me van a ayudar con las preguntas a que yo me explique mejor, no vas a experimentar miedo, de repente hasta entusiasmo, alegría por empezar con la exposición. Entonces, cuidado con eso, tomen nota del asunto, porque esta valoración cognitiva, en otras palabras, los pensamientos, es algo que sí está bajo nuestro control. Eso es algo que yo puedo, con algún esfuerzo, con alguna orientación, sacarlos y ponerlos sobre la mesa y decir, estos son los pensamientos que tengo. Y debatir inclusive con esos pensamientos hasta qué punto son pensamientos válidos, racionales, o no, estos son pensamientos irracionales. No tienen nada que ver, no tienen nada de verdad. ¿Ya? Entonces, importante, los pensamientos es algo que tú sí puedes manejar. Hay dos teorías que les están brindando, la teoría de Stanley Schachter y la teoría de Richard o Lazarus. ¿Qué dice Stanley Schachter? Ambos coinciden en algo. La situación estímulo, llámese el examen, una persona determinada, un trabajo determinado, etcétera, la situación estímulo va a provocar una doble valoración. O sea, hay dos cosas que valoramos. Stanley Schachter dice, valoramos los cambios que se producen en nuestro organismo. Mi corazón está latiendo fuerte, mis piernas se están poniendo rígidas. O sea, eso valoramos nosotros. Y valoramos también la situación. Esta es una situación peligrosa. No estoy preparado para tal cosa. O sea, valoras la situación y valoras los cambios que se producen en tu propio ser, en tu propio organismo. Y como resultado de esta doble valoración es que aparece una emoción determinada, ¿ya? Entonces, para Stanley Schachter, la emoción es el producto, la consecuencia de una doble valoración, valoración de la situación y valoración de los cambios fisiológicos que se producen en tu organismo. Richard Lazarus no sostiene lo mismo. Richard Lazarus dice, es cierto, la emoción surge de una doble valoración que hace el ser humano, pero esa doble valoración, o sea, esas dos valoraciones son secuenciales. Ante una situación estímulo, examen, yo primero evalúo la situación. Esta es una situación riesgosa,
De repente vamos a suponer que yo digo sí, porque es un examen muy complicado, ¿no? O la competencia es bien fuerte, entonces la situación tiene su riesgo. En segundo lugar, yo evalúo ahora, ya evalué la situación. ¿Situación peligrosa? Sí, es una situación de riesgo. Pero en segundo lugar, yo voy a evaluar mis habilidades, mis capacidades. Entonces digo, ¿y yo estoy preparado para afrontar esta situación? ¿Yo puedo salir airoso, triunfante de esta situación? Entonces allí estoy realizando una evaluación secundaria. Y las evaluaciones secundarias son las evaluaciones de mis propias habilidades o capacidades. Entonces vamos a suponer que yo digo, no, no estoy preparada. Es más, no he estudiado nada. Esta semana me he dedicado a los compromisos amicales. No estudié, no estoy preparado. Entonces me lleno de miedo. Pero ¿qué pasaría si yo evalúo la situación y digo, esta situación es una situación difícil, es complicada? Sí, es complicada. Segunda evaluación, ¿y yo estoy preparado para afrontarla? Sí. Todos estos 2 últimos meses me he dedicado a ordenar mi tiempo y está bien gestionado, bien administrado, estoy durmiendo la cantidad de horas necesarias y creo que puedo rendir un buen examen. Sí, estoy preparado. Entonces la emoción va a ser otra, pues. Probablemente de confianza, seguridad, tranquilidad. ¿Resultado de qué? De la evaluación secundaria. Hay una secuencia, hay un orden. En el ejemplo que les han puesto allí, ya la profesora designa a un alumno, a un estudiante o estudiante, bueno, para que exponga, ¿no es cierto? Exponga usted, señorita tal. La primera evaluación es sobre la situación. Esta exposición, ¿es fácil o difícil? Es recontra difícil. Segunda evaluación, ¿y yo estoy preparada para afrontarla? ¿Yo puedo afrontar esta exposición? ¿Sé cómo hacerlo? Sí, sé cómo hacerlo. Entonces, ya está, se acabó. No tienes por qué ponerte nervioso si tu respuesta a esa segunda evaluación fue positiva. Que no me asusto porque sé que estoy preparada. Sí, reconozco es una situación difícil, pero yo me he preparado para esto y he resuelto tantos simulacros y en esos simulacros que resolví con toda la rigurosidad del mundo, estoy obteniendo buen puntaje. Entonces voy con confianza para conmigo misma. Pero si mi respuesta es negativa, no me preparé. No me preparé, le he dado un vistazo, así, una visión así de espuma, pero no he estudiado. Entonces, obviamente que voy a experimentar angustia, miedo, temor, etcétera, ¿no? Entonces, esta teoría de Richard Lazarus es bien interesante porque te permite evaluar situación y habilidades, y porque la mayor cantidad de veces que la persona equivoca una de estas evaluaciones, en algunos casos ambas evaluaciones, genera una emoción inadecuada. Entonces yo podría retroceder y decir, ¿por qué esta situación me pone tan nerviosa? ¿Por qué me siento atemorizada ante esta situación? A ver, ¿qué estoy evaluando mal? De repente estoy haciendo mal una evaluación primaria. De repente la situación no es tan dramática como yo me la pinto, pues. Sí, es una situación difícil, pero no es de vida o muerte. No voy a perder un brazo, una pierna, me voy a morir No, pues no es de vida o muerte. Pero ¿yo qué hago diciéndome que esto es ay, es terrible, es imposible, es una catástrofe? Cuando no es así. En otras ocasiones, lo que falla
es la evaluación secundaria, o sea, la evaluación que yo hago de mis habilidades. Me pasé todo el mes con un asesor, trabajando, estudiando, sistematizando información, y de repente ni lo veo. Y te preguntan, ¿estás preparado? No, no sé si estoy preparado, creo que no. Oye, pero has estado todo el mes preparándote. ¿Cómo que no estás preparado? Sí, pero es que yo soy tonto, que no sé qué cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en terapia se usa mucho este esquema, porque generalmente lo que sucede con más frecuencia es que el sujeto evalúa mal la situación o desvirtúa, eh, subevalúa o en todo caso subestima las posibilidades, las habilidades que tiene para hacer algo, ¿ya? Y eso genera una emoción equivocada, pues, una emoción errada, ¿sí? Entonces, sería interesante que ustedes graben ese esquemita y lo empiecen a utilizar para poder revisar y no caer en esos tremendismos que cae mucha gente y que le genera mucho malestar, mucha dificultad para vivir tranquilo y para gozar de los aciertos que pueda tener. Las emociones han sido un tema estudiado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo. Charles Darwin, el autor de la teoría de la evolución de las especies, tenía un libro, escribe un libro que se llama Las emociones en los hombres y en los animales. Y él sostiene que la emoción es producto de la evolución filogenética, ¿ya? Quiere decir, conforme el ser vivo empezó a evolucionar, una de las últimas adquisiciones que adquirió fue las emociones. Y él sostiene eso porque observaba que existía mucha similitud entre la expresión emocional de los chimpancés y la expresión emocional de los seres humanos. Somos diferentes, sí, pero compartimos. Los chimpancés también han logrado expresar emociones. Entonces, él miraba eso, ¿no? Decía, por ejemplo, cuando el chimpancé está feliz, grita, salta de una rama a otra, exterioriza su emoción. Cuando una persona está feliz, ¿qué hace? Bueno, la mayoría también grita, de repente no salta de rama en rama, pero sí exterioriza su emoción. Va, abraza a alguien, se ríe, etc. Entonces eso. Otra cosa que observó él es de que en todas partes del mundo existían algunas emociones que se expresaban de la misma manera. Inclusive los niños que habían nacido ciegos, ciegos de nacimiento, tenían la misma forma de expresar emociones, ¿no? Entonces aquí en la China, en la India o cualquier persona que nació sin posibilidad de ver a otro, la gente sonreía cuando estaba feliz, lloraba cuando estaba triste. Entonces decía, pero ¿y a quién aprendió? Si nunca vio a nadie. Ah, son innatas, pues. Entonces, para Darwin, las emociones son innatas, son universales y permiten al individuo adaptarse a la situación y poder preservar la especie. Aquí me siento feliz, me siento querida, me siento valorada, me quedo acá, hago pareja y preservo la especie, ¿no? Multiplico, me reproduzco. En el otro sitio, me sentía como atacada, en peligro, en riesgo, sentía miedo. Entonces me salí de esa tribu. ¿Por qué? O sea, porque para preservar mi vida. Entonces, las emociones sirven para eso, para que el sujeto pueda acercarse o alejarse de algún tipo de estímulo. Entonces esas han sido algunas de las evidencias que Darwin utilizó para sostener de que las emociones eran algo innato. Casi 100 años después, Paul Ekman, un psicólogo, realiza una investigación transcultural. Hoy, julio 2023, voy a estudiar
voy a recolectar y voy a estudiar cómo expresan facialmente la alegría aquí en Perú, allá en Canadá, allá en República Dominicana, en la India, en China, en Oceanía, en Suiza, etcétera. ¿Cómo hago eso? Me valgo de otros colegas que estén trabajando en esos lugares. Entonces él hace una investigación así, atravesando culturas, transcultural sobre la expresión facial en diferentes emociones, cuando estaban alegres, cuando estaban tristes, cuando estaban enojados, cuando tenían sorpresa, etc. Y concluye de que, hey, Darwin, tenías razón, las emociones son algo innato que el sujeto ya tiene. Nadie le enseña a tener miedo, ni a sentirse alegre, ni a sentir asco, ni a sentir sorpresa, ni a sentir enojo. Todos poseen esas emociones. Tú, yo, tu compañero, tu compañera, tu papá, tu mamá, tu maestro, el sacerdote, el médico, todos se enojan, todos se sorprenden, todos se alegran en algún momento, todos experimentan asco en algún momento y así. Entonces, ese resultado de la investigación hecha por Ekman fue sumamente importante, porque nos permitió dividir las emociones en dos tipos o clases. Las emociones básicas, que son estas, innatas, y las emociones sociales. Las emociones básicas o primarias serían alegría, miedo, asco, tristeza, ira, sorpresa. ¿Qué características tienen las emociones básicas? Son innatas, son universales, aquí en todas partes del mundo. Son emociones, además, que pueden combinarse en algunos casos, dando lugar a otras emociones de una generación diferente. ¿Qué más? Las emociones básicas, estas que tienen allí al frente, tienen un nivel diferente o tienen una gradiente, si quieren, de intensidad. Quiere decir que la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el asco, la sorpresa, no siempre tienen la misma intensidad. Y trabajemos con el miedo. A ver, al comienzo, de repente no es miedo. Al comienzo es un poco de recelo, luego se convertirá ya en cierto temor, después ya se convertirá en miedo, después se convertirá en pánico, o sea, hay una gradiente de intensidad. La ira, por ejemplo, o el enojo, como suele traducirse más. Al comienzo será simplemente una incomodidad, me incomoda que me esté diciendo tal cosa. Después ya no es incomodidad, de repente después ya es un fastidio, me fastidia que me esté diciendo eso. Después será una molestia, me molesta. Después será enojo, después será cólera, después será ira. ¿Se dan cuenta? Esa gradiente de intensidad que tienen las emociones básicas es sumamente importante, porque gracias a esa gradiente de intensidad tú puedes entrenarte, aprender a identificar la emoción cuando recién está empezando. Cuando recién está empezando. Y si tú logras identificar la emoción cuando recién está empezando, o sea, no cuando ya es cólera, rabia, ira, no, sino cuando recién es una incomodidad, es un fastidio. Si tú logras eso, entonces, tú puedes aprender a controlar tus emociones. Porque las emociones, controlar una emoción significa escoger una forma adecuada de expresar esa emoción, de sacar esa emoción. Entonces, cuando tú puedes escoger una forma adecuada de expresar la emoción, cuando la emoción recién está empezando, cuando todavía es tenue, cuando todavía es sutil, cuando todavía es poco intensa. Si tú dejaste que eso avanzara y creciera hasta ser rabia, ira, ya no vas a poder controlar nada.
Ya de nada sirve que tú digas calma, 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 tranquilidad. Nada, ya no sirve de nada, porque la emoción desbordó la razón, la ganó, ¿ya? Igual con todas las emociones. Entonces, solo si aprendemos a identificar, a darnos cuenta cuando la emoción está empezando, podemos aprender a controlar las emociones. ¿Cómo? Escogiendo una forma adecuada de expresar. Así como hay emociones básicas o primarias, también existen otras emociones que se conocen con el nombre de emociones secundarias. Estas emociones secundarias o sociales son emociones que has aprendido. O sea, no es algo que lo trajiste de manera innata, no, lo has aprendido. Y bueno, lo podríamos inclusive revisar en diadas, ¿no? Yo podría decir que alguien puede experimentar orgullo, que no tendría por qué ser una emoción inadecuada, o puede experimentar también amor, que alguien puede expresar culpa, o pudiera ser que no es culpa lo que experimenta, sino de repente vergüenza, ¿no? Otra emoción aprendida son los celos también, ¿no? Es una emoción social, es una emoción que tú aprendes en la relación social. Ahora, ¿por qué el afán de traer a colación esas otras emociones que no están ahí marcadas? Porque en el boletín sí lo tienen y porque muchas veces vienen preguntas sobre estas emociones, ¿no? Empecemos por lo que es culpa y vergüenza. ¿En qué se parecen? Ambas son desagradables. Son desagradables, pues nadie le gusta sentir culpa o nadie le gusta sentir vergüenza. Pero se parecen además porque ambas surgen de la comparación. Perdón, ambas surgen de la evaluación. Evaluación que yo hago de mi comportamiento. Entonces, yo tenía que cuidar a mi hermano, no lo cuidé, me distraje y ahora se ha perdido. Me siento culpable. ¿Por qué? Porque fallé, no hice lo que tenía que hacer. Entonces experimento culpa. La vergüenza, que se parece un poco a la culpa, también es una emoción desagradable. También surge de la evaluación de tu comportamiento, pero en este segundo caso, la evaluación de tu comportamiento lo que te dice es de que, ya, te comparas o no, evalúas tu comportamiento y te das cuenta que, evalúo mi comportamiento y me doy cuenta que no cubrí las expectativas de otros. Esos otros pueden ser reales, mis amigos, mis padres, mi familia, o pueden ser internos. ¿Qué diría mi papá si se enterara? ¿Qué diría mi profesor, mi tutor, si supiera que yo estoy haciendo A, B, C, Z cosas? ¿No es cierto? ¡Qué vergüenza! Experimento vergüenza cuando evalúo mi comportamiento y me doy cuenta que no he cubierto las expectativas de otros reales, mi familia, mis amigos, mis padres, o internos. ¿Qué diría tal fulano si me viera? ¿Qué diría mi profesor, mi madrina si se enterara? Etcétera. La envidia y los celos también se parecen. Aparecen porque ambas surgen de la comparación. Cuando experimento envidia, cuando yo hablo con alguien que tiene algo que yo deseo pero no tengo. El vecino otra vez se ha comprado un auto. Recién ni siquiera llegamos, estamos con la justa medio año, no llegamos al fin de año y ya tiene 2 autos. Él tiene la misma profesión que yo. Pero entonces, ¿qué pasó? Debe estar metido en algo turbio, ¿no? Debe estar haciendo cosas ilegales. ¡Qué envidia me da! ¡Qué envidia! O sea, qué envidia que tenga algo y yo no lo tenga, ¿ya? Los celos también surgen por la comparación, pero en este caso, ahora yo sí tengo algo, pero creo que esta otra persona me lo quiere quitar. Entonces experimento celos. Generalmente los celos se han vinculado mucho con lo que es pareja, ¿no?
tengo mi pareja y creo que otra persona me lo quiere quitar. Y seguro que me lo quita porque es mejor que yo. Casi siempre vas a encontrar por allí atravesado una baja autoestima de la persona que lo experimenta, sobre todo si se trata de esos celos patológicos, ¿no? No solo está vinculado a pareja, también está vinculado a la relación interpersonal en general, ¿no? Yo soy la persona de confianza de mi jefe, ¿no? Yo tengo su confianza, me hace confidencia. Pero ahora que ha llegado este nuevo a trabajar, le trae su cafecito, se encierran a conversar, creo que él me va a quitar esa confianza que me había dado mi jefe, ¿ya? Esos son los celos. El orgullo y el amor no tendría que ser el orgullo algo malo. Hay que tener cuidado ahí en no confundirse con vanidad. El orgullo es la alegría que tú experimentas por logros que has tenido y no tiene que ser algo malo, no tendría que ser algo malo. Y está bien, es una fuente de motivación que tú te sientas feliz por avanzar, por ir mejorando, por ir alcanzando tus metas. El amor también es una emoción positiva, agradable y que tiene que ver con el deseo de que a la otra persona, que la otra persona experimente bienestar. Daniel Goleman nos habla del bienestar personal. Dice que para gozar de bienestar personal es importante aprender a regular las emociones y que para eso tendríamos que desarrollar 5 habilidades o capacidades. La adaptabilidad, que es un poco adecuarse a la situación. Bueno, pues tengo 70 años, pero quiero terminar mi secundaria y ya no me interesa que el resto sean jovencitos, pues, ¿no? Entonces me adapto a la situación y no soy rígido en decir, no, solo los jóvenes son para estudiar. Segundo lugar, el autodominio, que nos referíamos con escoger la manera adecuada de expresar una emoción. En ese sentido, domino una emoción. La confiabilidad, o sea, realmente expresar o decir la emoción que siento, ¿no? Que sea confiable. Yo digo que le tengo cariño, yo digo que le quiero ayudar, lo tengo que demostrar con acciones, no solamente con palabras. Otro es la innovación. La innovación se refiere a aceptar que otras personas pueden expresar sus emociones de diferente manera que yo, que otras personas pueden de repente recibir las emociones de otra manera y que no todo el mundo cuando está feliz va a estar saltando y que no todo el mundo cuando siente pena tiene que estar llorando. Entonces a eso se llama innovación, a la aceptación de otras formas de expresar y recibir emociones. Y la escrupulosidad, que tiene que ver con la responsabilidad que yo asumo por las consecuencias de mis emociones, ¿no? Entonces ya pues yo hice tal cosa, yo de repente me enamoré de tal persona, pero luego me di cuenta de que no, yo no estaba enamorado y la dejé, pero la estoy haciendo sufrir y es mi responsabilidad haber ofrecido un cariño que finalmente no lo di. ¿Ya? Entonces a eso se llama escrupulosidad, a ser responsable de las consecuencias que puedan tener sus emociones. Ahí tienen la clave respuestas. Acuérdense que la secuencia es, primero leo, luego hago mi resumen, luego que he hecho mi resumen, lo alejo de mí, resuelvo la práctica, luego jalo la clave respuestas y corrijo. Y así me doy cuenta en qué estoy bien y en qué me falta todavía mejorar. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por estar ahí. Felicitaciones por estar, por perseverar y por seguir adelante en el logro de sus metas. Es todo. Espero haberles aclarado el tema y ya nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Descansen, que les vaya bien. Chao. Gracias, Miss. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes.